lograr la certeza de que los malos momentos pasarán, pues tener siempre este entusiasmo por la vida, ¿no? Tener esta actitud positiva, aprender a ir lidiando con las emociones incómodas que se nos presentan a lo largo de la vida, con estas emociones negativas. Las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. No esperar que la vida cambie por pura suerte o por gracia de Dios, más bien es ponernos en acción para lograr estos cambios, ¿no? No Ah, estar esperando que los demás cambien. La gente no cambia, ¿no? Cambiar nosotros. Entonces, el verdadero cambio pues viene desde nuestra conciencia, desde hacernos responsables de nuestros actos, de siendo honestos con nosotros mismos, de decir qué no está funcionando. Muy buenas tardes, bienvenida maestra Claudia. Me da un gusto que haya aceptado nuestra invitación. Ángeles, pues como siempre agradecida por trabajar todo lo que es en las redes sociales, por hacernos posible este espacio, ¿no? Señor Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros somos Ecopaz. Nosotros estamos trabajando pues para humanizar un poco más a las personas y sobre todo nosotros mismos. Y pues bienvenidas y me gustaría más que se presentara usted. ¿Quién es Claudia Fragoso? Muchas gracias, Marta, sobre todo por la invitación. Ya hemos coincidido tú y yo en algunas clases. Pues yo me dedico, soy gerontóloga, trabajo con adultos mayores. Un gerontólogo lo que hace es ver toda la parte del envejecimiento, tanto en la parte social, la parte clínica, la parte emocional, y yo me dedico más que nada en la parte emocional, la parte social de los adultos mayores. Y derivado de esta situación que viven los adultos mayores de muchísimas pérdidas, pues fue que me llamó la atención estudiar tanatología. Tengo ya la especialidad en tanatología, hice un diplomado en logoterapia que complementa muy bien la parte tanatológica. Pues yo trabajo con personas en duelo, ayudo a aligerar un poquito la carga, ¿no? Por medio de actividades, por medio de terapia que doy con ellos para ir trabajando el duelo y que no se queden atorados, que no se hagan duelos complicados, que no ocasionen enfermedades. Es más fácil irlos trabajando en tiempo y forma que dejarlos pasar y que a la larga se vuelve un problema más complejo de salud, ¿no? De depresión y de ansiedad. Entonces, pues me da mucho gusto que me hayan invitado a platicar el día de hoy con ustedes. El tema que preparé para hoy se llama el sentido del dolor y es cómo poder darle a esta parte del dolor que es parte de la vida un sentido positivo, cómo poder manejarlo de una mejor manera, cómo poder enfrentar mejor pues las situaciones complejas y adversas que todos atravesamos en algún momento en nuestra vida. Entonces, pues voy a empezar aquí con una frase de Friedrich Nietzsche que dice: quien tiene por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Nietzsche, pues es un filósofo alemán cuya obra ha ejercido mucha influencia en el pensamiento mundial contemporáneo. Y pues Viktor Frankl, que es el padre de la logoterapia, absorbió mucho de este filósofo, y en su libro que escribe, El hombre en busca de sentido, él toma esta frase como base para escribir este libro después de la experiencia que vivió en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, cómo esta frase le ayudó a salir adelante de esa situación tan dramática, ¿no? De la historia de la humanidad. Y pues encontró como un motivo de ayudar a los prisioneros de guerra, a todos los sobrevivientes que lograban salir de los campos de guerra, a motivarlos a encontrar un sentido de vida nuevamente una vez fuera de estos campos de concentración. Y pues es vital, hoy en día es un tema muy actual, que todos tenemos que encontrarle un sentido a nuestra vida, ¿no? Estar muy conscientes que la vida es importante, que la vida siempre va a tener posibilidades, y que ya sea por medio de ayudar a las personas, a nuestros semejantes,
todas nuestras acciones, sean positivas o negativas, pues van a tener consecuencias. Entonces aquí pues es un tema de decisión de cómo queremos comportarnos, ¿no? Con los seres con los que nos rodeamos. El ser humano pues necesita sentirse útil, necesita ir cuidando todas sus relaciones cercanas. El ser humano tiene esta capacidad de conmoverse ante el sufrimiento ajeno por medio del amor a la familia, los amigos, todo este cariño que se maneja en familia y entre amistades, pues nos motivan mucho a la acción. Es importante que podamos encontrar este sentido de vida sin tener que estar ante una contingencia o a una eventualidad, ¿no? No tener que enfrentarnos a un campo de concentración, a una pandemia como la que todos acabamos de experimentar, para lograr hacer este cambio. O sea, es encontrar el sentido de vida en el día a día, en nuestras acciones diarias, y esto pues es muy gratificante a la larga en el trabajo que hacemos, ¿no? Y bueno, Víctor Frankel Aquí trabaja, sí, la voy a interrumpir porque claro. precisamente hablando del sentido del dolor y con todo lo que nos comentaba, cuando nos duele la cabeza, el cuerpo, pues vamos al médico y tomamos una pastilla. Ujú. Pero ahora sí que cuando ya es el alma o el corazón, como nosotros lo nombramos, cuesta más trabajo, ¿no? Sí, pues es que cuando te dicen, o sea, la verdad es que la salud mental hay que cuidarla tanto como la salud física, porque si ésta se deteriora, realmente la mente es la que nos controla, ¿no? Entonces, si nuestra mente no está bien, pues no estamos bien en todas nuestras esferas. Somos seres biológicos, somos seres sociales, psicológicos y emocionales, y también espirituales. Tenemos un espíritu que es lo que nos motiva. Y ahorita vamos a platicar esto, cómo Víctor Frankl trabaja mucho con la parte espiritual del ser humano. Y es desde ahí, desde donde tenemos esta motivación de ser mejores, de ayudar a los demás, pero hay que desarrollarla, ¿no? Porque muchas veces, pues, esta esfera permanece dormida mucho tiempo. Entonces, aquí Víctor Frankl tiene este concepto de la triada trágica. A lo largo de nuestra vida, todos nosotros vamos a experimentar algún sufrimiento, vamos a experimentar la culpa y vamos a experimentar la muerte propia o de algún ser querido. El dolor y el sufrimiento hoy en día son muy rechazados, ¿no? Vivimos en una cultura en la que el dolor y el sufrimiento es mal visto, donde nos gusta la comodidad, el consumismo, el materialismo. Preferimos que el dolor esté ausente, ¿no? Y evitamos a toda costa cómo evitar este dolor en las circunstancias que nos resultan molestas. Por eso la gente no va a terapia, porque en terapia te confrontan con tus emociones, te confrontan con tus sentimientos. Entonces, pues es un choque muy fuerte el tener que aceptar que algo arriba ahí en la mente no está funcionando bien, pero solo así es como podemos ir liberando esta carga que muchos tenemos, ¿no? Muchas veces, pues caemos en vacíos existenciales hoy en día, sobre todo en esta época en que estamos viviendo con tanta tecnología, tantos avances, que en lugar que muchas veces nos conecta, como ahorita nosotros que estamos todos a distancia, Claro, pues Ángeles está en California, ¿no? Nosotros, tú y yo, Marta, estamos en latitudes completamente diferentes dentro de la ciudad, claro. pero estamos teniendo esta posibilidad de estar compartiendo, ¿no? Pero también la tecnología nos ha aislado muchísimo, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, que ahora se relacionan todo a través del internet o de las redes sociales. La comunicación se vuelve más fría. Cómo leemos en redes sociales los comentarios tan agresivos que se dan porque pues estamos desde el anonimato, ¿no? Entonces, esto ha sido muy bueno el avance tecnológico, pero también nos ha alejado mucho, ¿no? De la humanidad. Entonces, el dolor pues es parte de la vida. La vida siempre se está en constante movimiento. Se nos presentan circunstancias que nos van transformando. Y entonces, si suprimimos el dolor, pues también suprimimos el polo del placer. El mundo se dejaría de lado la alegría de haber querido a alguien mucho, de arriesgarse a amar a alguien por evitarse el dolor, ¿no? El dolor.
El dolor es el precio que uno paga por haber querido mucho a una persona y por eso los duelos suelen ser tan complicados. Entonces, si no nos arriesgamos a abrir nuestro corazón por temor a sufrir, pues eso nos aísla más, ¿no? En lugar de hacernos, de acercarnos, y pues hay que estar seguros de qué estamos cosechando para saber qué es lo que vamos a sembrar, ¿no? Al final de nuestra vida. Claro. Entonces, pues el dolor pues es un mecanismo de defensa universal. Es generalmente el dolor pues es una sensación desagradable, ¿no? Cuando experimentamos una pérdida, que hay de muchísimos tipos, no solo, cuando hablamos de pérdidas no solo nos referimos a muerte, hay muchas pérdidas por divorcios, por separaciones, por mudanzas, ¿no? Porque nos tenemos que ir a otro lugar a vivir, pérdida del empleo, hay muchísimos tipos de pérdidas y pues siempre después de una pérdida no volvemos a ser los mismos. Entonces, el dolor es un proceso que tenemos que aceptarlo, ¿no? Tenemos que reconocerlo como como un síntoma de alarma, de decirnos que algo está mal y que necesitamos pedir ayuda. Se vale pedir ayuda en estos momentos de dolor, de duelo. Muchas veces em, el duelo, pues el dolor, perdón, lo sentimos como algo corporal, ¿no? Como decías tú, nos duele la cabeza, nos duele el estómago, tenemos esta opresión en el pecho, pero tenemos que ir aceptando que el dolor, pues es inevitable en algunos momentos de la vida, ¿no? Y el dolor nos enseña a afrontarlo con una actitud positiva. El dolor, pues puede ser, como les digo, objetivo porque lo sentimos en partes del cuerpo, pero también es subjetivo, ¿no? Cada uno de nosotros cuando atraviesa una pérdida lo va a sentir de una manera diferente. Cuando muere, por ejemplo, un papá o una mamá, cada hijo, cada nieto va a tener un duelo diferente. El dolor se va a manifestar de una forma diferente en cada persona. Y tampoco es como que medir, ¿no? No hay un duelómetro, así que digas, ay, a ver a quién le está doliendo más, ¿no? O sea, Sí. esa es la parte subjetiva del dolor. Y también, pues, el dolor llega cuando menos lo esperamos, llega en momentos inesperados, llega como sorpresa. Entonces, también tenemos que ir nosotros haciendo elecciones de vida, de cómo queremos vivir ante la posibilidad de que en algún momento sintamos este dolor en nuestra vida, ¿no? El sufrimiento, a diferencia del dolor, este es más, se da más en nuestra esfera espiritual. La esfera espiritual, pues es esta parte profunda del ser humano, tiene que ver con nuestra parte óntica, que tiene que ver con nuestro ser. No es tangible, es nuestra conciencia actuando, ¿no? Nuestra esencia, son nuestros valores, nuestra compasión. Ahí es donde tenemos el espíritu, ¿no? El órgano de sentido, pues es la conciencia que podamos ir haciendo a lo largo de la vida ante estas situaciones adversas, ¿no? Tiene que ver mucho con el pasado de las personas, con los vínculos afectivos que han creado a lo largo de la vida, con las necesidades que cada uno de nosotros tiene y con nuestras emociones, como lo hemos visto en clase, ¿no? Las emociones pues son diversas, hay que saber reconocerlas, hay que saber ponerles nombre y apellido, hay que experimentarlas y pues es atrevernos a sentir. Muchas veces cuando se presenta un divorcio, ¿no? ¿Qué pasa? Que una parte de la pareja se la pasa culpando al otro y al revés, en lugar de que cada uno asuma su parte de culpa, ¿no? Cuando hay una separación, un divorcio, pues las dos partes estuvieron involucradas y entonces muchas veces es más fácil simplemente echar culpas en lugar de afrontar la situación como debería de ser, que sería mucho más fácil para todos poder transitar esta situación sin tantas frustraciones, ¿no? Hay que hacernos como que este examen de conciencia de qué tal son mis vínculos afectivos, qué tanto he perdonado a las personas que me han lastimado, qué tanto olvido. Se vale caer, se vale sentirse vulnerable, pero también es muy importante encontrar la mejor manera de reconstruirnos, cómo podemos salir adelante del sufrimiento y volverle a encontrar un sentido a la vida.
estas preguntas de ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿No? Es ¿para qué a mí? Mejor cambiar la pregunta, ¿para qué a mí? ¿Qué me está queriendo enseñar este dolor? ¿No? Mm. Esa es una manera de tener un crecimiento personal tras un duelo, tras un sufrimiento. Es una ley de vida que a las personas buenas también les pasan cosas malas, ¿no? Siempre nos preguntamos, ay, ¿por qué si yo soy tan bueno me pasan estas cosas? Pues porque así es la vida. La vida es lo que es y no es lo que quisiéramos que fuera, ¿no? Entonces, por medio de esta conciencia es que podemos ir dándole sentido nuevamente a nuestra vida. Aquí Víctor Frankl dice esta frase que dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes este sufrimiento. Víctor Frankl, pues nació en Viena en 1905, falleció en septiembre en 1997. Él es un famosísimo neurólogo, psiquiatra y filósofo. Fue el fundador de la logoterapia y todo el análisis existencial. Como les decía al principio, sobreviviente de los campos de concentración nazis. Él vivió un profundo dolor al enterarse de que ninguno de sus familiares que habían sido llevados al campo de concentración con él sobrevivió. No sobrevivieron ni sus padres, ni su esposa. Su esposa estaba embarazada cuando se la llevaron al campo de concentración. Y él, con ese espíritu de salir adelante, de sobrevivir para volver a encontrar a su familia, pues fue que dedicó su vida de preso en los campos de concentración a ayudar a otros, a motivar. Se ofreció como enfermero en las enfermerías de los campos de concentración. Entonces, un hombre, una vida bien interesante. Él publicó muchísimos libros que han sido traducidos a muchos idiomas. El hombre en busca de sentido, pues es un libro súper recomendado para, pues para todos, ¿no? Es un cambio en la vida una vez que uno lo ha leído, ¿no? El Holocausto, pues fue una etapa de la historia de la humanidad que lleno de muertes sin sentido, de vidas malogradas, de mucho sufrimiento silencioso. Em, Víctor Frankl logró hacer catarsis al escribir este libro, contando cómo fue su historia dentro de un campo de concentración. Cuando él terminó de escribir el libro, él dice que limpió desde su interior todo el rencor y resentimiento que albergaba su corazón. Nunca olvidó esa experiencia tan traumática que afrontó, pero lo superó, ¿no? Y pudo lograr crear esta escuela vienesa de psicoterapia, que es la logoterapia, que está muy enfocada en la parte espiritual del ser humano y que ha ayudado a muchísimas personas en la vida, ¿no? Hay muchísimos logoterapeutas que, a diferencia del psicoanálisis de Freud, pues son terapias más breves, son terapias muy confrontativas que nos ayudan a retomar el sentido de nuestra vida, ¿no? La logoterapia pues es algo bien interesante. Entonces aquí está la portada del libro. Este uno de los pocos grandes libros de la humanidad. Es un libro lleno de sabiduría. Es muy admirable todo lo que él escribió. Causa mucha sorpresa leer lo que él vivió, ¿no? En estos campos de concentración. La idea de Víctor Frankl pues era publicarlo de manera anónima con su número de preso, de preso de los campos de concentración, que era el 119.104. Este es un libro que nunca va a envejecer y si lo hace lo hará muy lentamente porque toca las fibras más profundas de la humanidad. Es un libro que expone de manera verídica todos los horrores que se vivieron dentro de los campos de concentración. Él desde un punto de vista psicológico, porque pues él era psiquiatra, explica todas las diferentes actitudes de los prisioneros. Es un libro que invita mucho a la reflexión, a pensar, a repensar el sentido de vida. Nos invita mucho a mantener siempre una actitud positiva ante la vida y nunca perder la esperanza. Nos habla mucho de cómo el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando le encontramos un sentido.
es importante saber que el sentido de vida está muy ligado a nuestra esfera espiritual. Pues Víctor Frankl se ofreció, como les digo, como médico voluntario en las enfermerías de los campos de concentración. Él ayudaba a los moribundos a tener, pues, encontrar el último sentido de la vida. La verdad es que es una obra de arte. Yo creo que todo mundo debería leer este libro. Es un libro muy cortito, no es largo. Es tal vez este exterminio judío es uno de los capítulos más tristes y más negros de la historia de la humanidad. Entonces es pues inimaginable, ¿no? Pensar todo lo que estas personas vivieron. Frankl dice que contemplar la vida desde la proximidad de la muerte nos hace cambiar de actitud, nos hace ver la vida de una manera diferente. Y no importa qué tan larga o corta sea la vida de una persona mientras esté llena de amor y de alegría. Em, es increíble pensar, ¿no? Cómo dentro de los campos de concentración, pues algunos hombres se comportaron de esa manera, ¿no? Todos los nazis, cómo fueron pues tan violentos, Tan violentos, tan tan inhumanos. inhumanos, exacto, y como otros, los que aceptaron estar prisioneros, pues se llegaron casi a la santidad, ¿no? Siempre y cuando escojamos el mejor camino de la libertad, del libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos, para escoger la actitud que vamos a tomar en cada situación de vida, ¿no? La vida aquí dentro de un campo de Me concentración. gustaría parar tantito ahí y Sí, preguntarle, la claro. catarsis, ¿a qué se refiere catarsis? Porque también en los 12 pasos de Alcohólicos, Ujú, también hablan de la catarsis, inclusive decían que sin, bueno, muchos hacen el cuarto y quinto paso y vuelven a recaer. Y el ujú. psicólogo decía que recaen porque no llevan a cabo el primero y el segundo. Y el primero y el segundo es parte de la catarsis. Ok, Es que es una forma de enfrentarnos con nuestro propio yo y a eso es a lo que le tenemos miedo. pues hacer catarsis es sacar como él a través de la escritura todo Ujú, el dolor que traía adentro. Hacer catarsis es, pues sí, llevar tu dolor al límite, explotar con él y transformarlo en algo como una obra de arte, como ujú. este libro. Muchos de los pintores, por ejemplo, Vincent Van Gogh, también tenía muchos temas mentales, ¿no? Él, pues hasta se amputó la oreja porque no pudo pintarla y entonces en su desesperación se cortó la oreja. Era una persona bastante trastornada mentalmente, pero él hacía catarsis con los cuadros que producía. Es poder transformar esta situación en algo positivo, en Positivo algo, pues hay muchísimas personas. Frida Kahlo también tuvo también. una vida muy complicada y ella hizo catarsis haciendo estas pinturas, ¿no? Es eso, es confrontarte, pero sí necesitas esta confrontación, llevarte al límite de tu dolor y poderlo transformar, buscar cómo salir con un nuevo sentido de vida después de esto que has atravesado tan complicado. En el caso de los alcohólicos o de los drogadictos, pues es que vuelvan a encontrar el sentido de vida, que puedan realmente tocar fondo y de ahí impulsarse hacia arriba. Mm. Entonces, es esto. Muy bien, entonces, pues se han escrito muchos libros, hay muchísimas películas, justo ahorita en la comida platicábamos, mi hija dice, es que ya no, otra película más de judíos, o sea, pero es que fue algo que marcó tanto a la humanidad que por eso se sigue investigando, por eso hay tantos documentales, ya quedan muy pocos sobrevivientes de la Segunda Guerra. Hubo gente que hizo maravillas, que ayudó muchísimo a muchas personas. Hay gente como Irena Sendler que ayudaba a los niños que llevaban a los campos de concentración a escapar, los sacaba en ataúdes, los sacaba en bolsas de basura, llevaba un registro perfecto de a qué familia le había entregado a cada niño. Entonces, es como una manera de recordarnos que a pesar del horror que se vivía en ese momento, cómo había gente espiritual que se Mm. dedicó a subsanar el dolor de tantas personas, ¿no? Este libro, como les digo, refleja desde adentro los horrores del campo de concentración porque fue escrito por alguien que lo vivió en primera persona, ¿no?
Ujú. Narra el día a día de un prisionero desde un punto de vista psicológico, habla de los sacrificios que tenían que hacer, de todos los padecimientos a los que se enfrentaban, de la muerte de tantas víctimas anónimas, olvidadas, que los enterraban en fosas comunes, o sea, o los metían a los hornos, o sea, es una, de verdad, una época de la historia que no debería de repetirse nunca más, ¿no? Cómo los prisioneros pues se tornaban en un número, como vemos aquí, cada uno traía en su pijama su número y pues perdían su identidad, cómo podían sobrevivir todos aquellos que habían vivido pues hambre, frío, los hacían trabajar, hacían trabajos forzosos en un clima inclemente, o sea, era realmente situaciones muy, muy inhumanas en las que ellos vivían, ¿no? Entonces, él explica muy bien cómo las personas iban perdiendo la voluntad y muchos no la recuperaban y muchos preferían suicidarse, se aventaban contra las rejas eléctricas porque ya no podían con el sufrimiento, ¿no? Entonces, es ahí donde juega un papel muy importante la actitud que tomamos ante estas situaciones adversas de la vida, ¿no? Si tenemos una actitud positiva, pues podremos no perder la voluntad, ¿no? A diferencia de que si tenemos la actitud negativa, pues todo lo vemos desde un lugar oscuro y todo parece ser mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues era como que acostumbrarse a la barbarie, ¿no? La incertidumbre de saber si saldrían con vida o no, cuándo iba a terminar toda esta agonía, vivir dentro de un campo, pues vivían con añoranza, con nostalgia, la repugnancia que les generaba todo el entorno en el que vivían, tenían que reprimir pues sus emociones, vivían con hambre, malnutridos, tenían que soportar los insultos de los guardias, ¿no? Alemanes, pues todo esto les generaba pues muchas pesadillas. La verdad es que pues es haber vivido ahí pues es muy difícil, ¿no? La felicidad era para ellos la ausencia del dolor, no sentir dolor, por eso llegaban a esta situación límite del suicidio. Entonces, pues la actitud de Víctor Frankl siempre fue consolar a sus compañeros, ¿no? Que creo que ese es el aprendizaje más grande que tenemos que tener nosotros, que si estamos en la posibilidad de consolar a alguien cuando está sufriendo, cuando está atravesando un momento difícil, pues no desaprovecharla, ¿no? Él eligió consolarlos, intentando calmar sus delirios. Pocos prisioneros fueron capaces de conservar la fortaleza como él, ¿no? De cobijar esperanza. Ahí era donde radicaba la clave, ¿no? Para la salvación. Muchos de ellos perdieron la capacidad de amar. Entonces, pues Frankl dice que hay dos clases de seres humanos, ¿no? Los decentes y los indecentes. La vida en un campo de concentración, pues desgarraba el alma humana, exponía los abismos que cada uno lleva en su interior, ¿no? Por ejemplo, los guardias pues eran seleccionados por sádicos, ¿no? O sea, cómo se pudieron prestar y ofrecer para tantas atrocidades que cometieron. Claro. Entonces, pues todos aquellos que salieron libres, pues fue como retomar su vida, muchos no pudieron, muchos pues se encontraron con la desolación de que llegaban a sus casas y sus casas estaban destruidas, que su familia pues había muerto en los campos de concentración, o sea, fue muy difícil también para todos aquellos sobrevivientes retomar su vida, ¿no? Volver a encontrar su sentido y volver a encontrarse a ellos como personas. De ahí que él, pues como les digo, creó esto que es la logoterapia y dice aquí, si la situación es buena, disfrútala. Si la situación es mala, transfórmala. Si la situación no puede ser transformada, transfórmate tú. Entonces, el sentido de vida, pues no se inventa, se va descubriendo, va cambiando con el paso de los años, va cambiando con las circunstancias que vamos afrontando. La logoterapia, como les digo, tiene que ver con la dimensión espiritual del hombre. El hombre necesita equilibrarse internamente, tiene que equilibrar mente, cuerpo, espíritu. Entonces es importante pues encontrarle nuevamente sentido a la vida,
Pues se basa mucho el sentido es en el amor que tengamos hacia lo que hacemos, hacia las personas con las que convivimos. Tener esta capacidad de amar, pues descubre muchas posibilidades que quizá tenemos ocultas, ¿no? Eh, Tristemente encontramos como que el sentido de vida cuando estamos en una situación adversa. Entonces hay que como que promover mucho y ustedes en este grupo que están de resolución de conflictos, de tratar de erradicar la violencia, pues que las personas puedan encontrar su sentido de vida estando en paz, en calma, ¿no? Es una cuestión de decisión propia de cómo queremos vivir nuestra vida. Por esto la logoterapia pues apela a todas las libertades que tenemos, ¿no? Apela mucho a la conciencia de los seres humanos. Y bueno, también tiene este otro libro que se llama El hombre doliente. Aquí él habla en una forma más global de lo que es la humanidad, em, todos los valores que nos rigen como personas. Habla mucho de no ser infiel a estos valores que tenemos si no queremos traicionarnos, ¿no? Como personas. Em, es como importante siempre conservar los valores que se aprenden en casa, ¿no? Valores como el respeto, la honestidad, la justicia, la tolerancia, la libertad, el amor, la educación, todos estos valores nos lo dan en casa. Entonces, ponerlos que florezcan cuando compartimos nuestra vida con otras personas, que podamos ser estos seres llenos de valores y que nos ayude a llevar una vida mucho más placentera, ¿no? Poder aprender a ayudar a los demás es muy importante. Y bueno, esto basándonos en los valores que tenemos todos como personas, pues nos van a ayudar a erradicar tanta discriminación que hay hoy en día, ¿no? Discriminación racial, religiosa, de género, de orientación sexual, de apariencia física, de discapacidad. Imagino que ustedes en su grupo trabajan con todo esto, ¿no? De erradicar las discriminaciones. Sí. Y pues es muy Bien. importante, ¿no? No juzgar a alguien por su tono de piel, ¿no? Que las guerras más crueles han sido por esta razón, ¿no? Por temas raciales. También en la parte psicológica, pues hay que trabajar mucho en la educación, en la formación de estos valores. También en la parte social es pues estar como muy involucrados, ¿no? En los problemas sociales a los que nos enfrentamos, los problemas económicos, para evitar injusticias, ¿no? Ahí existe una culpa colectiva cuando hablamos de temas de nacionalidad, ¿no? Em, pues ahorita otra vez el mundo creo que está experimentando mucha violencia, ¿no? En Medio Oriente, todo lo que está pasando pues en Estados Unidos, ¿no? Todas estas invasiones que está planeando hacer. O sea, estamos en una situación global de mucha violencia, de mucha intolerancia. Entonces hay que reforzar estos valores que tenemos, ¿no? Hay que trabajar con nuestros jóvenes. No sé si ustedes trabajan con jóvenes, si su público es más de adultos. No, en realidad se trabaja a todos los niveles. Ok. Nada más que ahora sí que son diferentes. O sea, es la asociación de Ecopas, pero cada uno trabaja en diferentes círculos, ¿no? Por ejemplo, allá en Ecuador se está trabajando, hay personas que trabajan con jóvenes, hay personas que trabajan con gente adulta Ujú, y pues hacen una labor muy, dicen, muy humanitaria, ¿no? Como si ujú. así trabajamos esta parte de todos los valores, sobre todo, como decía, el racial y por la violencia que está habiendo, como dicen, no solamente en Estados Unidos, en Medio Oriente, sino aquí en México también lo vemos, ¿no? Sí, sí, en Latinoamérica, ¿no? Hay mucha discriminación, también religiosa, ¿no? También También, las guerras más crueles han sido por motivos religiosos, ¿no? sí. Como vemos como la gente es intolerante a que las personas sean diferentes a nosotros, ¿no? Ha habido mucha apertura en cuanto a las comunidades LGTB,
Q, pero todavía hay muchísimo que hacer, ¿no? En ese respecto, todavía hay mucha violencia, todavía están muy aislados, muy discriminados, la gente discapacitada, ¿no? También, pues que sin deberla ni temerla, pues se enfrentan a esta violencia, ¿no? Esta agresión, a esta falta de valores por Ujú. parte de la sociedad, que los hacemos a un lado o vamos a un lugar y ni siquiera están adecuados para personas con discapacidad, pues eso ya es discriminación, ¿no? Me faltó aquí incluir lo que es el edadismo, yo que trabajo con personas adultas mayores, pues también son muy discriminados, son aislados, son retirados del campo laboral porque parece que no pudieran ya hacer nada más cuando todavía tienen mucho que ofrecer, ¿no? De Entonces, hecho, el otro día platicaba con unas personas, ¿no? Y decíamos que va uno a buscar trabajo, ¿qué edad ujú, tienes? No, pues que ya 40, no, pues solamente de 40 para abajo. Entonces ujú. ya nos hacen a un lado. Y hablando también de la gente mayor, de hecho acaba de salir un caso en las noticias de una persona adulta que fueron y la tiraron, allá hacia el norte, no Ah, sí recuerdo lo vi, ahorita, sí, sí. la Ujú, señora, pero no saben si fue de mismo México o de Estados Unidos la trajeron y la dejaron ahí abandonada. Digo, o sí. sea, qué inconsciencia, qué deshumanidad. Pues, si no la quieres cuidar, llévala por lo menos a un lugar donde la puedan cuidar, ¿no? Ujú. Sí, que hay muchísimos, ¿no? O sea, hay muchas opciones antes de desecharla como si fuera, pues, basura. Es muy triste ver, sí, sí, vi esa noticia. También justo ahorita en la mañana desayuné con una amiga y iban a ir a ver a una paciente que ella se casó, no tuvo hijos, enviudó hace poco, tiene pues dinero, tiene propiedades y un vecino empezó como a conquistársela, dizque a cuidarla y le hizo firmar papeles cediéndole todas sus propiedades y la tiene en unas condiciones inhumanas, tiene ya llagas, úlceras por presión que son muy difíciles de curar. O sea, cómo se dan abusos a este nivel, ¿no? Con las personas adultas mayores. Entonces, sí, la verdad es que es muy triste y hay que trabajar mucho en erradicar toda esta discriminación. Aquí Víctor Frankl nos regala otra frase que dice, vive como si vivieras por segunda vez, como si la primera vez lo hubieras hecho tan mal como estás a punto de hacer. O sea, la vida es un continuo morir. En cada instante de nuestra vida, pues estamos expuestos, ¿no? A la muerte, a que cambie radicalmente por un diagnóstico de alguna enfermedad, por alguna separación, por algún divorcio, por cualquier cosa. Entonces nuestra seguridad se desvanece. Entonces esta frase pues es una invitación para aprovechar cada instante vivido, que las posibilidades que hay en cada instante de buscar un sentido positivo, realizarlo, no desaprovechar, ¿no? Las oportunidades que la vida nos da. Em, Hay que cosechar, como les decía, ¿no? Cosas buenas en nuestra vida, revisar lo que hemos hecho hasta hoy. Nos sentimos cómodos, no nos sentimos cómodos. Todas las personas a las que hemos amado, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, todos los sufrimientos que hemos soportado o que hemos ocasionado a las otras personas. Hay que hacer como que estos recuentos y ahorita esta época de Navidad pues se presta mucho para esto, ¿no? Para la Claro. reflexión. Entonces, esto pues nos va a ir constituyendo más como seres humanos. El mundo de repente pues no vemos que no va tan bien, ¿no? Pero podría ir mejor si cada uno de nosotros hiciera lo que nos corresponde hacer, ¿no? Si ponemos nuestro granito de arena, aunque afectemos a un pequeño núcleo, a nuestra propia familia, y de ahí que se vuelva como una onda expansiva, ¿no? Ayudar a nuestras comunidades donde vivimos, simplemente pues saludar a los vecinos, ¿no? Muchas veces ni siquiera conocemos quién vive al lado de nosotros, entonces sí, como que volver a preocuparnos por hacer este contacto humano, ¿no? Aquí pues tenemos esta foto de estos bebés y vemos que toda la parte corporal se transmite a nosotros por medio de la herencia, ¿no? Por la genética. La parte psicológica se va encauzando por medio de la educación que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida. Pero la parte espiritual, esa no se puede educar. Lo espiritual es algo que debemos realizar cada uno de nosotros. Solo así podremos
lograr esta autorrealización que todos necesitamos, ¿no? Ejercitando nuestro espíritu. El espíritu pues no procede de los cromosomas. Podemos ver a hermanos que son similares físicamente, que comparten muchos rasgos físicos, pero que su comportamiento es completamente diferente, ¿no? Entonces, eso es el espíritu hablando por ellos. Cada uno de nosotros va a ir desarrollando el espíritu de una manera diferente. Entonces, pues ahora sí que volvernos pues el arquitecto de nuestro propio destino por medio de este trabajo interno con nuestra parte espiritual. Y bueno, ¿cómo lograr la certeza de que los malos momentos pasarán? Pues tener siempre este entusiasmo por la vida, ¿no? Tener esta actitud positiva, aprender a ir lidiando con las emociones incómodas que se nos presentan a lo largo de la vida, con estas emociones negativas. Las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son, ¿no? Y muchas emociones sí se pueden tachar como negativas, como el enojo, la ira, pero si aprendemos a trabajarlas, ahorita les voy a dar aquí algunos antídotos de cómo trabajar estas emociones que no son tan positivas, quizá, pues podremos no vivir atrapados en ellas, ¿no? Empezar esta transformación interna, volvernos más flexibles para entender nuestro entorno, para entender cómo podemos participar mejor en este mundo que nos toca vivir. No esperar que la vida cambie por pura suerte o por gracia de Dios, más bien es ponernos en acción para lograr estos cambios, ¿no? No estar esperando que los demás cambien. La gente no cambia, ¿no? Cambiar nosotros. Entonces, el verdadero cambio pues viene desde nuestra conciencia, desde hacernos responsables de nuestros actos, de siendo honestos con nosotros mismos, de decir qué no está funcionando, qué no está siendo útil de lo que estoy haciendo, qué está generando dolor en otras personas, para ir dejando atrás todos estos comportamientos, ¿no? Es hacernos, como les digo, responsables de nuestra parte y tratar de hacer de este proceso que es individual, que es cada uno de nosotros lo tiene que hacer por su cuenta, un tramo de la vida interesante, ¿no? Que podamos aprender a observarnos, a saber que nuestro mundo interior, pues es un reflejo de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y aquí pues están algunos antídotos de cómo trabajar con estas emociones que a veces no son tan positivas, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar cuando estamos con mucho enojo o con ira? Pues viendo al otro con compasión, entender que la persona que nos falló, que nos fue irrespetuoso con nosotros, que nos trató mal, también es una persona que está llena de carencias. Hay que perdonar, pero no olvidar, como decía Víctor Frankl en su libro, ¿no? No olvidar el daño que se hizo, pero pues sí perdonarlo. La desesperanza se puede trabajar haciendo algún servicio comunitario, ¿no? Este trabajo que ustedes hacen, pues es muy positivo, ayuda, yo creo que a las personas que se sienten desesperanzados a encontrar un lugar seguro. Cuando tenemos este sentimiento de venganza, pues el antídoto será siempre el perdón. La desidia, ¿no? Cuando somos decidiosos de que postergamos todo y bueno, mañana lo hago o así, pues hay que ser muy disciplinados, hay que hacer rutinas, hay que hacer pues ponernos en acción, ¿no? Cuando hay el tema de celos, pues no hay más que tener confianza en la persona que está a nuestro lado. Cuando tenemos temas de avaricia, pues el desapego será muy importante, ¿no? El desapego, bueno, más bien los apegos son la fuente de todo el sufrimiento, ¿no? Cuando estamos apegados a una persona, a algún bien material, el día que lo perdemos, sentimos que nos morimos. Entonces sí hay que empezar a trabajar mucho con los apegos que tenemos, hay que soltar, ¿no? Un poco, hay un libro muy bueno de Walter Rizzo que se llama Desapegándome sin anestesia. Ah, sí se llama. Es una maravilla de libro, ¿no? Yo lo estoy leyendo por tema estoy tomando un curso de adicciones, porque trabajé hace poco con una muchacha que pues estaba en problema de adicciones, entonces como para entender un poquito más, tomé este curso y este libro me ha ayudado muchísimo.
para entender el proceso de adicción y entenderme a mí en todos este tema de los apegos que vamos generando a lo largo de la vida y que tanto daño nos ocasionan, ¿no? La envidia, pues la podemos contrarrestar centrándonos en nosotros, ¿no? Dejar de compararnos con los demás. Siempre habrá alguien mejor, siempre habrá alguien que tiene un mejor carro, un mejor cuerpo, todo lo que sea, un mejor trabajo, pero centrarnos en nosotros. Yo qué estoy haciendo, yo cómo estoy, ¿no? No estar viendo al de al lado, ¿no? Que también en esto, también las redes sociales, pues afectan mucho, ¿no? A los jóvenes que se están comparando y que suben sus fotos con 300,000 filtros, pues no es la realidad, ¿no? Entonces hay que estar como muy conscientes de esto. Cuando hay ansiedad, que eso pues está muy presente en nuestros días, quedó muy latente después de la pandemia, la ansiedad, pues enfocarnos, tratar de enfocarnos en el aquí, en el ahora, en esta frase de un día a la vez, funciona mucho, ¿no? Hoy resolveremos lo que tengamos que resolver hoy, mañana ya veremos, ¿no? No tenemos no podemos planear tan a futuro, porque pues, por ejemplo, la pandemia nos puso en una situación de mucha vulnerabilidad en la que todo cambió de un día para otro, ¿no? Nos encerraron, nos Sí, perdimos a mucha gente. O sea, la pandemia creo que fue un momento muy decisivo en la historia de la humanidad, porque no fue de que le tocó nada más a la gente pobre, o sea, agarró parejo, ¿no? Ricos, sí. pobres, todo el mundo fue algo global, ¿no? Nadie se salvó, entonces, pues hay que hacer mucha conciencia en eso, ¿no? De cómo vamos a afrontar si nos vuelve a pasar algo así como humanidad, ¿no? Y bueno, también la importancia de la gratitud, pues que siempre será muy importante, ¿no? Ser agradecidos con lo que tenemos, con lo que somos. La gratitud, pues, es este sentimiento que obliga a las personas a estimar el beneficio de algo que tenemos, ¿no? Corresponder de alguna manera por medio de la gratitud a lo que tenemos y a lo que podemos dar. La gratitud, pues, se compara con el amor, con el perdón, con la alegría, con la compasión. La compasión es una de mis palabras favoritas. Ahorita les voy a proyectar un video que habla precisamente de esto, ¿no? Apreciar todos los aspectos no materiales de la vida, la voluntad, reconocer a los otros, el papel importante que juegan en nuestra vida, en nuestra parte emocional. Y bueno, pues les voy a poner este video que creo que concluye y cierra muy bien todo lo que hemos platicado hoy, porque pues el ser humano al final pues es un ser esencialmente espiritual, en busca siempre de la autotrascendencia, de ser más esencia, ¿no? Para hacerse más humano. Los seres humanos pues que se disuelven en el servicio a una causa o a una persona, pues serán siempre seres que viven con mayor facilidad. El peligro más grande que podemos enfrentar como humanidad es el peligro de no haber vivido. Los seres humanos, pues solo somos humanos y sabemos justificar que nos hace más humanos el poder amar, el poder darnos a los demás. Entonces les voy a proyectar este video. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวี
ไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Muy bonito video. Sí, ¿Verdad? porque nos muestra que a pesar de todo, pues él sigue buscando su felicidad finalmente, ¿no? Ángeles, ¿quieres hacer un comentario, hacer una pregunta? No, me parece también muy bonito, porque él no recibió ningún regalo físico, sin embargo, recibió mucho amor, recibió, como dicen, las bendiciones, y estaban entonces, creo que eso es muy importante, no esperar un regalo físico, porque pues eso se va, se termina, y lo que recibimos en amor es para siempre. Entonces, para mí me parece muy bonito. Y es como esa satisfacción, ¿no? De poder contribuir en algo positivo con algo que no te quita ni tiempo, ni mucho dinero, ni esfuerzo, y darnos cuenta que nunca es tarde para mejorar, para aprender a cuidarnos los unos a los otros, porque nadie puede sobrevivir en soledad. Entonces, pues este video nos invita justo a eso, ¿no? A hacer un cambio de actitud y es de lo que nos habla Víctor Frankl en su literatura, en su terapia, lo que se trabaja en tanatología, ¿no? De cómo poder volverle a encontrar el rumbo a la vida después de una pérdida y bueno, pues volvernos más humanos en un mundo que se ha ido deshumanizando cada vez más. Voy a Así. dejar aquí de compartir. Listo, muy bien. Ricardo o 6AW, algo que quieran preguntar. Yo sé que Ricardo le puede preguntar en directo, ¿verdad? Pero puede hacerlo aquí. Que quieran preguntar algo o hacer un comentario. Gracias por por preguntarme. ¿Qué más puedo decir? Me gustó mucho. Me encanta esa reflexión sobre Viktor Frank y buscar el sentido a la vida, ¿no? A pesar de todas las circunstancias y como él dice, no llegar a esas circunstancias extremas para buscar ese sentido a la vida, ¿no? Entonces, es lo que me llevo de esta plática, de esta charla. Muchas gracias. Gracias. El 6AW, no sé quién sea, pero si tiene alguna pregunta o un comentario. Bueno, Ángeles, ¿algo más que quieras preguntar sobre todo lo que nos explicó la maestra? Fíjate que es un tema muy enriquecedor, muy importante, porque el darle sentido a tu vida en las dificultades que pasan desafortunadas. Estaba hablando estaba compartiendo de lo de la pandemia, ¿no? Entonces, como saben, yo trabajo en un hospital, soy del área de limpieza. A mí me tocó trabajar toda la pandemia en uno de los pisos que era todo el piso con enfermos del pandemia. Entonces,
ahí yo lo positivo que le vi es que dice, gracias a Dios por no haberme enfermado, por estar tan cerca de esos pacientes. Sí, tenía protección, sin embargo, hubo muchas personas, enfermeros y otras personas que se enfermaron de la pandemia cuando entraban a atender a los enfermos. Y yo los 2 años que trabajé con ellos no me enfermé. Pero el sentido que yo le di a eso es que Dios no nos hizo enfermas porque entonces quien nos iba a atender en la sección de limpieza. Entonces Dios me requería a ir para poderles limpiar su salud. Entonces yo estoy muy agradecida de que no me haya enfermado. Sí me enfermé después ya cuando la pandemia pasó. Sin embargo, soy asintomática, entonces no tuve síntomas. Entonces ya cuando me di cuenta que sí lo tuve, fue porque me hicieron un examen de sangre que me confirmó que sí lo había tenido y no tuve síntomas, nunca paré de trabajar. Entonces, ahí yo siento que el sentido que yo les di a la vida fue el agradecimiento de no haberme convertido. Entonces, como eso pueden haber muchas situaciones difíciles que podemos darle un sentido diferente para, para verlo desde otra mirada, ¿no? De una mirada positiva y que sí podemos pasar por situaciones difíciles, pero es un aprendizaje, no es una tragedia, no es un punto de vista. Muchas gracias, Sí. Ángeles. No, y como dices, Ángeles, es tu actitud positiva, tu darle un para qué estoy aquí, ¿no? Para ayudar a estos pacientes. Eso ayudó a que también no te contagiaras, porque la actitud tiene muchísimo que ver con la actitud con la que nos presentemos ante la vida, hace un cambio radical en cómo nos va, ¿no? Si estamos siempre con una actitud positiva, a pesar de que nos está llevando el tren, pues podremos solventar mejor todas las dificultades de la vida. Muchas gracias, Ángeles. Y pues sí, yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, ver la vida con positiva, siempre encontrarle lo mejor, el Ujú, lado más amable. Yo en las clases les he comentado, he tenido muchas pérdidas, han pasado muchas cosas. En la pandemia, pues estuve muy cerca, estuve inclusive hasta inyectando a unas amiguitas y resulta que tenían COVID y ni cuenta nos dábamos, otras que pues las tenía al lado y así. Gracias a Dios a mí sí no me dio. Yo me hice todas las pruebas, creo que me hice como 5 pruebas, porque como estaba rodeada de personas que tenían COVID y me las hacía y siempre salí negativo. Pero yo algo que les digo, para mí la pandemia, pues yo no me pude encerrar porque trabajaba, era yo sola, tenía que salir a trabajar. Entonces, el haber encontrado ese sentido de estar y también saber que había muchas personas cerca de mí apoyándome, pues yo creo que también fue algo muy, muy valioso, ¿no? ujú. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por haber, no sé si quiera decir algo más, maestra, o Y nada agregar más algo de más. ahorita de lo que comentabas de que tenías mucha gente que te apoyara, la importancia de tener redes de apoyo sólidas Claro, para sostenernos, ¿no? En momentos difíciles. Eso es bien importante y eso se logra por medio de esta humanidad que fuimos viendo a lo largo de la clase, ¿no? De cómo queremos habitarnos, cómo queremos, qué huella queremos dejar en el mundo, en porque el estamos mundo. aquí de paso, ¿no? Entonces, que sea una huella bonita y ser una red de apoyo sólida para los que están cerca de nosotros. Que inclusive Ecopas nació a raíz de la pandemia. Ujú, Yo ya hacía servicio en la parroquia y todo, pero obviamente las parroquias se cerraron, ¿no? sí. Y para mí eso era algo muy importante porque como lo decía también en una parte, ¿no? El servicio nos ayuda a cambiar Ujú. nuestra forma de ser. Yo decía, pues, ¿qué va a pasar ahora que ya no tenemos nada? Y me invitaron a un diplomado de manejo de conflictos. Dije, entro. Y ahí me encontré a Ángeles y me encontré también a muchísima más gente. Y fue como fuimos trabajando. Y pues aquí estamos. Creo que eso nos enriquece a todas y cada una de nosotros que estamos en Ecopas también. Sí, es Y el una labor muy agradecimiento a bonita. todos que, como usted, que nos hacen el favor de regalarnos un poco de su tiempo. No, pues con mucho gusto, Ángeles. Muchas gracias por considerarme y ¿Con qué se quedan de esta plática? A mí me gusta despedirme siempre con esa pregunta. ¿Con qué se quedan de esta plática?
yo me quedo con todo el tema completo, pues, con el agradecimiento de la maestra Claudia, y su tema pues fue muy importante, y el darle sentido a la vida en todas las etapas que pasamos es muy importante, encontrarle sentido a la vida. Gracias, Ángeles. Señor Ricardo. Pues sí, igual, como lo comentaba, ¿no? Esa pregunta que se hace, ¿no? ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué esa situación? Yo me llevo esa reflexión. Gracias. Seiza quiere, dice, abrir su micrófono y decirnos con qué se queda. Sí, buenas tardes. Buenas Pues tardes. yo me quedo con trabajar el agradecimiento porque aunque sí lo expreso, a lo mejor no lo siento al 100%, ¿no? Entonces me quedo con eso, trabajar el agradecimiento y buscar esa felicidad, ¿no? En ayudar a los demás y pues en trabajar en mi persona. Gracias. Maestra, ¿con qué se queda de esta plática? Pues yo me quedo con mucho agradecimiento para ti, Marta, por haberme invitado y con una sensación agradable de haber podido contribuir un poquito con el tema que expuse a abrir esta reflexión, de buscarle el sentido a la vida, de buscar cómo podemos servir a los demás y cómo podemos ser mejores personas. Muchas gracias. Y pues yo me quedo con el agradecimiento de cada uno de ustedes por habernos regalado pues un poco de su tiempo